Bien, vamos a seguir con la regla del L'Hopital y en este caso vamos a usarla para poder encontrar límites de funciones que están elevadas a otra función. Y vamos a aplicar una técnica similar a lo que hicimos con las derivadas de ese estilo, en la cual aplicábamos el logaritmo natural a ambos lados. Pero para poder hacer eso también vamos a necesitar este teorema que nos dice que si yo tengo el límite de una composición de funciones, simplemente basta con encontrar el límite de la función más interna, en este caso g de x, y luego evaluar f en ese límite. Eso es lo que dice este teorema. Y bueno, aquí lo tengo otra forma de expresarlo. El límite cuando x tiende a de f de g de x es f del límite cuando x tiende a de g de x de la función interna. Esto solamente cuando f es continua en ese límite, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo vamos a usar en el sentido inverso. De esto vamos a pasar a esto. Pero bueno, vamos a ver ya un ejercicio y vamos a encontrar primero el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 entre x. Para poder hacerlo, lo primero que vamos a hacer es escribir y, que y es igual al límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 entre x. Esto porque después lo que hacemos es aplicar el logaritmo a ambos lados. Lo que queremos es bajar ese 1 entre x, ¿verdad? Eso es lo que queremos lograr. Bien, entonces nos queda el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 entre x. Ahora, en este caso es donde aplicamos el teorema, porque yo tengo acá el logaritmo natural del límite, o sea, tengo f de un límite, ¿verdad? Así como acá. Si este límite, o mejor dicho, si el logaritmo natural es continua en el valor de este límite, entonces nosotros podemos aplicar el teorema. Ahora, ¿cómo sabemos que el logaritmo natural es continuo en este límite? Si más bien es este límite el que queremos encontrar. Bueno, lo que tenemos que observar es que la función logaritmo natural, simplemente la voy a graficar por acá. La función logaritmo natural, simplemente es continua para x mayor que 0, ¿verdad? Es continua para x mayor que 0, como nosotros ya lo sabemos. En x igual a 0 no lo es, pero para x mayor que 0 sí. Entonces lo que tenemos que ver es que sea mayor que 0. El límite sea mayor que 0. Y definitivamente va a ser mayor que 0 porque x tiende a infinito. Entonces van a ser números positivos elevados a un número que va a ser muy pequeño, pero va a ser positivo, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver también es que no sea 0, ¿verdad? Con que no sea 0 ya tenemos el problema resuelto. Y vemos que tampoco es 0 porque aquí voy a tener x elevado a un número que cada vez va a ser bastante pequeño, pero va a ser, en algunos casos lo podemos ver como la raíz de índice x de x, así lo podemos ver. Ahora, la raíz, suponiendo que es un número entero, por ejemplo, la raíz índice de un millón, eso tiene que ser mayor que 1, porque recuerden que la raíz es un número que multiplicado por sí mismo la cantidad de veces que es del índice, nos va a dar ese mismo número, ¿verdad? El que está dentro de la raíz. Por ejemplo, raíz de 2, raíz cuadrada de 2 es un número que multiplicado entre sí dos veces, me da 2. Entonces, eh, tiene que ser mayor que 1 porque un número menor que 1 siempre multiplicado por sí mismo me va a dar menor que 1. Siempre. Y en este caso, pues los números que tenemos acá son grandísimos, son mayores que 1. Entonces, por eso, no solamente sabemos que este límite tiene que ser, o mejor dicho, este límite tiene que ser mayor o igual que 1, sino que mayor o igual que 0, sino que mayor o igual que 1 debe ser este límite, ¿verdad? Entonces podemos aplicar el teorema, ya que sabemos que el logaritmo natural va a ser continuo en este valor. Entonces yo voy a cambiarlo, el orden.
voy a tener límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x a la 1 entre x. Lo que hice, como ya dije antes, fue, aquí tengo f de un límite y aquí tengo el límite de f de g de x. F sería el logaritmo natural y g de x sería x a la 1 entre x. Bien, entonces ya con esto solamente tenemos que calcular este límite. Lo que voy a hacer es bajar el 1 entre x, ¿sí?, aplicando propiedades de los logaritmos, y nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x. Ahora, en este punto no podemos sentir tentados a usar la regla de L'Hopital, y claro, es lo que vamos a hacer. Pero para eso tenemos que ver primero si se cumplen las condiciones, ¿verdad? Ya es una división. Logaritmo natural de x cuando x tiende a infinito, pues tiende a infinito. Y x también tiende a infinito. Entonces tengo infinito sobre infinito. Entonces puedo aplicar L'Hopital. Y bueno, voy a derivar el logaritmo natural de x, que es 1 entre x. Y derivo x por separado, que es 1. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x. Y eso ya sabemos que da 0. Por lo tanto, el logaritmo natural de y es 0. Luego lo que voy a hacer es elevar e a la logaritmo natural de y, e a la esto que tengo acá, y e a la esto que tengo acá. Y la expresión sigue siendo válida, algo que ustedes ya conocen. Y e a la logaritmo natural de y, por propiedad de los logaritmos, es y. Y e a la 0 es 1. Por lo tanto tenemos que y es 1, pero ¿quién es y? Y es el límite cuando x tiende a 1 entre x. Cuando x tiende a infinito, perdón, de x a la 1 entre x. Y por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 entre x es igual a 1. Y ahí ya tenemos resuelto ese problema. Bien, vamos a hacer otro problema. En este caso vamos a encontrar el límite cuando x tiende a infinito, siempre, de 1 más 1 entre x a la x. Supongo que ustedes ya han visto este límite antes en algún lugar. Generalmente es límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre n a la n. Bueno, pero ahorita vamos a encontrar a qué equivale ese límite. Lo primero que quiero que veamos es que volvemos a aplicar el hecho de que y es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x. Para luego aplicar que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de ese límite. Nuevamente, si este límite es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, entonces nosotros podemos intercambiar los límites. ¿Cómo sabemos que este límite va a ser mayor que 0? Bueno, observemos que también el límite va a ser mayor o igual que 1 porque, si ustedes observan, los valores que tengo acá siempre son mayores que 1. ¿Sí? Y eso todavía está elevado a números bastante grandes, entonces eso va a ser definitivamente, a pesar de que esto va tendiendo a 1, este valor de acá, de este límite va tendiendo a 1, que por cierto no habíamos analizado de por sí a qué tiende esto, ¿verdad? Esto tiende a 0, 1 entre x tiende a 0, por lo tanto lo que está dentro de los paréntesis tiende a 1, y como x tiende a infinito nos queda 1 elevado a más infinito, que es una forma indeterminada. En el caso anterior, en este, tenemos algo parecido. Aquí tengo que x tiende a infinito y el exponente tiende a 0. Infinito a 0 también es una forma indeterminada. Bueno, pero esto tiende a 1, pero eso está elevado a más infinito, ¿verdad? O a números bastante grandes. Pero recordemos que esto que está acá siempre va a ser mayor que 1, ¿verdad? Mayor o igual que 1. Entonces, por lo tanto, este límite va a ser mayor o igual que 1, por lo tanto puedo aplicar el teorema anterior. Entonces nos queda intercambio límite por el logaritmo y me queda límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 entre x elevado a la x. Bajo la x y otra vez tengo un problema, porque ya sabemos que 1 entre x tiende a 0 cuando x tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el argumento del logaritmo tiende a 1 y el logaritmo natural de 1 es 0.
y esto tiende a infinito, entonces me queda 0 por infinito, que es una forma indeterminada. Entonces tenemos que ver la forma de aplicar la regla de L'Hopital. Para eso voy a escribir x como 1 sobre 1 entre x, y la expresión me quedaría de esta forma, ¿sí? Entonces ya tengo un cociente, pero veamos si nos queda infinito sobre infinito o 0 sobre 0. En este caso ya dijimos que esto tiende a 0, ¿verdad? Y 1 entre x, cuando x tiende a infinito, también tiende a 0. Por lo tanto, tengo 0 sobre 0 y puedo aplicar la regla de L'Hopital. Bien, derivamos entonces el logaritmo natural de 1 más 1 entre x, y sería 1 entre 1 más 1 entre x, aquí lo tengo, multiplicado por la derivada del argumento, que es, la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? La derivada de 1 es 0 y la derivada de 1 entre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y por otro lado, aquí tengo la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Se nos cancela esto, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Solo nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 entre x. Por lo tanto, este límite nos da 1, porque 1 entre x, cuando x tiende a infinito es 0, y solo nos queda 1 entre 1, que es 1. Por lo tanto, el logaritmo natural de y es 1. Luego, e a la logaritmo natural de y es y e a la 1 es e. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x a la x es e. Es un límite bastante importante que más adelante lo van a seguir viendo. Bien, un ejemplo más. Límite cuando x tiende a pi medios de seno de x elevado a la tangente de x. Si observamos, cuando x tiende a pi medios, el seno de x tiende a 1. Cuando x tiende a pi medios, tangente de x tiende hacia más infinito. Eso cuando tiende a pi medios por la izquierda, ¿verdad? Si tiende a pi medios por la derecha, el seno de x siempre tiende a 1, pero tangente tiende a menos infinito. O sea que en cualquiera de los dos casos tengo 1 a más o a menos infinito. Y es una forma indeterminada. Y déjenme ver dónde lo tengo. Y tengo seno, tangente, y tengo x igual a pi medios. Entonces si me acerco a pi medios por la izquierda, seno de x tiende a 1. Y si me acerco a pi medios por la derecha, también seno tiende a 1. Pero cuando me acerco a pi medios por la izquierda, tangente de x tiende a infinito, y cuando me acerco a pi medios por la derecha, tangente tiende a menos infinito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo hacer este límite. Bien, nuevamente vamos a igualar y al límite. Y vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Y aquí lo tengo. Bien, nuevamente habría que ver si este límite es mayor que 0. En efecto lo es. Este no es tan fácil de verlo, porque de hecho hasta puede ser un poco antiintuitivo. Quiero que observemos que esto van a ser valores cada vez más cercanos a 1 y estos van a ser valores cada vez más grandes. Si nosotros empezamos a ver un poco algunos valores, digamos 0.9999 elevado a 5.000. Bueno, 5.000 no, estos son 500.000 millones. Vemos que nos da 0, ¿verdad? Entonces podríamos estar tentados a pensar de que sí podría dar 0. Pero este es un caso bien especial. Y aquí tengo un valor cercano a pi medios. Un valor cercano a pi medios menos 0.1. Y aquí, bueno, el mismo valor cercano a pi medios. Y seno de x elevado a la tangente de x, en ese caso me da un valor muy cercano a 1. Y si yo pongo más ceros por acá, puse 1, 2, 3, 4, 5 ceros, observamos que nuestro valor se va acercando a 1. Todo indica a pensar que nuestro límite entonces va a ser 1.
y es muy probable, ¿verdad? Ahora, nosotros tendríamos que probar analíticamente que esto es mayor que cero, que este límite es mayor que cero. Lamentablemente, pues lo hice con, o no lamentablemente, sino que solamente mi argumento se basó en la definición formal de límite que usa epsilon y delta. Pero sí logré comprobar por medio de esa definición formal que este límite es mayor que cero. Eso lo podría enviar en un documento aparte o hacer un video aparte, ¿verdad? Pero por los momentos podemos saber de que este límite es mayor que cero. Por lo tanto, puedo aplicar el teorema y voy a cambiar el límite y el logaritmo y me queda de esta forma. ¿Sí? Límite cuando x tiende a pi medio del logaritmo natural del seno de x elevado a la tangente de x. Y bueno, bajo la tangente, acá lo tengo, bajo la tangente, y me queda de esta manera. Ahora, en este caso, esto ya sabemos que tiende a infinito, ¿verdad? Pero esto tiende a 1 cuando x tiende a pi medios. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Otra vez tengo 0 por infinito. Entonces, para aplicar la regla del L'Hopital, nuevamente tenemos que tener un cociente y tenemos que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para tener un cociente lo que hice fue nada más separar la tangente en seno sobre coseno. Y me queda entonces seno de x por logaritmo natural del seno de x sobre coseno de x. Y bueno, esto tiende a 1 y esto tiende a 0 y 0 por 1 es 0. Y el coseno de pi medios pues es 0. Cuando x tiende a pi medios, coseno de x es 0. El límite es 0. Entonces tenemos 0 sobre 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 0. Puedo aplicar entonces la regla de L'Hopital. Aquí tengo un producto, entonces la derivada sería seno de x por la derivada de esto, que es 1 sobre seno de x, por la derivada de seno, que es coseno, más derivo esto, que es coseno, y escribo el logaritmo natural del seno de x. Aquí se nos cancela el seno, nos queda coseno de x, nada más. Y acá pues siempre nos queda coseno de x por logaritmo natural del seno de x. Y bueno, aquí ya lo tengo ya simplificado. Y ahora solamente evaluamos, ¿verdad? Cuando x tiende a pi medios, coseno de x tiende a 0. Y cuando x tiende a pi medios, bueno, esto es 0. Y esto tiende a 1 y por lo tanto el logaritmo natural de 1 es 0. Y 0 más 0 es 0. Y el seno tiende a 1, ¿verdad? Entonces aquí tendería todo esto a menos 1 por el signo. Y luego 0 entre menos 1 es 0. Luego el logaritmo natural de y es 0. Y luego aquí me faltó escribir que e a la logaritmo natural de y es y e a la 0 es 1. Entonces y es igual a 1. Como y es igual a 1, entonces el límite cuando x tiende a pi medio de seno de x a la tangente de x es igual a 1. Quiero que observemos la gráfica de esta función. La tengo por acá. Una gráfica muy interesante. Y vemos que cuando x tiende a pi medios, esto es pi medios, la línea, la recta color verde. Cuando x tiende a pi medios, pues vemos que la función tiende a 1, ¿verdad? Es una gráfica muy interesante, ¿sí? Ustedes la pueden observar. Bien, hagamos un último ejercicio. El límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 menos x, y todo esto elevado a la 1 sobre el logaritmo natural de x. Nuevamente, y es igual a este límite, y luego el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural del límite. Nuevamente tenemos que tener en cuenta de que esto sea mayor que 0 para poder aplicar el teorema. Nuevamente es mayor que 0 aplicando argumentos de epsilon y delta, la definición formal del límite. Por los momentos solo tienen que saber que este límite es mayor que 0. Entonces podemos aplicar el teorema y cambiar el límite por el logaritmo. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de esta función. Como este es el argumento del logaritmo, entonces puedo bajar este exponente
y me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de raíz de x cuadrado más 1 menos x. Luego, observamos que esto tiende a 0. ¿Por qué? Bueno, lo tengo aparte. Aquí lo tengo. Realización de este límite. Y lo que hice fue aplicar el conjugado, ¿verdad? Y multiplicando por el conjugado me queda de esta manera. Voy a multiplicar por esto es una diferencia de cuadrados, me queda x cuadrado más 1 menos x al cuadrado, se nos cancela el x al cuadrado, y nos queda 1 sobre esta expresión de acá. Como x tiende a infinito, todo esto se nos hace cada vez más grande, y 1 entre eso sería 0. Por lo tanto, el límite de esto, solamente de esto, es 0. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque podemos observar que como el argumento del logaritmo tiende a 0, entonces el logaritmo tiende a menos infinito, porque el argumento tiende a 0, no es 0, tiende a 0, ¿verdad? Como acabamos de ver aparte. Y bueno, cuando x tiende a infinito, el argumento de x tiende a infinito, pues el logaritmo se va hacia más infinito. Entonces tengo menos infinito sobre infinito y puedo aplicar la regla del L'Hopital. Luego, la derivada del logaritmo es 1 sobre esta expresión multiplicada por la derivada de esto. La derivada de esto sería 1 medio por, esto como lo puedo escribir como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, entonces sería 1 medio, ¿verdad? Como ya dije antes, por x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio menos 1. Eso sería a la menos 1 medio. Entonces por eso lo escribí así. 1 medio. Y esto sería x cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio, que es lo mismo que 1 sobre raíz de x cuadrado más 1. Por la derivada interna, que es 2x, y acá lo tengo. Y la derivada de x pues es 1 nada más. Y la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. Entonces aquí simplemente puedo cancelar el 2. Puedo cancelar el 2. Y lo siguiente que voy a hacer es realizar estas restas de fracciones que tengo acá. Y me queda de esta forma. Esto es casi lo que tengo acá. Solo que el signo cambia. Entonces lo que voy a hacer es simplemente escribirlo de esta manera. ¿Sí? Como observan, es exactamente lo mismo, pero saqué de factor común el menos. Y me queda raíz de x cuadrado más 1 menos x. Entonces lo puedo cancelar. Lo puedo cancelar. Y me queda menos 1 sobre raíz de x cuadrado más 1 sobre 1 entre x. Hago la división. Me queda esto. Divido, bueno, saco factor común aquí x cuadrado y me queda 1 más 1 entre x al cuadrado. Esto es valor absoluto de x, pero como x tiende a más infinito, entonces puedo quitar las barras de valor absoluto. Cancelo la x. Y esto tiende a 1, ¿verdad? Y menos 1 entre 1 es menos 1. Por lo tanto, y es igual a e a la menos 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de esta función es e a la menos 1, por lo que es lo mismo 1 entre e. Aquí tengo la función, la gráfica de la función, y tengo también la recta y igual a 1 entre e, y observamos que en efecto la función se va aproximando cada vez más a 1 entre e. Así que estos son los 4 ejemplos que tenía para este tipo de límites.